Hoy miramos al Foro Gogoa, 20 años de trayectoria, un espacio para el debate, para la reflexión. Bueno, un foro por el que han pasado, pues no sé, muchísimas personalidades de nuestro país y de fuera de nuestro país. Sus principales impulsores son un grupo de personas aquí de Navarra con profesiones muy diferentes. Dos de sus representantes nos acompañan hoy en el programa. Javier Pagola, él es periodista, curtido en esta profesión durante tantos años, periodista y amigo. Javier, ¿qué tal claro estás? Que Bienvenido. Sí, Amaya, amigos Muy desde hace tardes. muchos años. De verdad que sí. Y embarcados en proyectos bonitos. Roberto Oiz no es compañero de la profesión, ¿verdad? Pero uno de los impulsores también de Foro Gogoa. ¿Qué tal, Roberto? Pues, socio fundador. Bienvenido al programa. Pues bien. Bueno, encantado de estar con vosotros y comentar, ¿no? Y hablar de la realidad de Navarra, ¿no? Efectivamente. Bueno, nació en los años 90 aproximadamente el Foro Gogoa. ¿En qué contexto? Antes de comenzar el programa charlábamos, ¿no? En ese momento dedicado a la publicidad. Ese contexto difícil socialmente, socioeconómicamente, que fueron los años 90. Javier, ¿podríamos trazar bueno, pues una radiografía de cómo eran los 90 en Navarra y cómo surgió esta idea de crear el Foro Gogoa? Bueno, los 90 que yo recuerdo eran unos años muy duros desde el punto de vista social y político. ETA estaba en plena actividad, pero también se había planteado un enfrentamiento interidentitario muy fuerte y no había muchas maneras o voces que con un espacio de libertad y pluralidad pudieran dar cauce a tantos problemas como había y pudieran presentarse como un lugar de encuentro. Esto nos preocupó mucho desde el punto de vista cultural, social y religioso, porque también en la Iglesia estábamos viviendo unos años muy duros de involución. Toda la apertura del concilio parecía que quería ser enterrada y volvíamos a planteamientos muy lejanos a las maneras de vivir de los hombres de hoy. Y entonces quisimos hacer un espacio donde se pudiera hablar con libertad de los verdaderos temas que interesaban a la gente. Creo que si el Foro Gogoa ha tenido éxito es porque precedió a su creación un debate de 2 años muy meticuloso para fundamentar el proyecto bien. Y las comunidades cristianas de base y algunos movimientos de iglesia progresistas están detrás de ello, lo han apoyado todo el tiempo y es una de las razones por las que el proyecto ha salido muy bien. Sí, personas religiosas, laicas, personas con una ideología progresista, bueno, gente muy diversa de profesiones muy distintas. ¿Fueron o son o sois realmente las que estáis impulsando el futuro también del Foro Gogoa? Bueno, ¿verdad? dentro de lo que es las ideas constitucionales, ¿no? del foro, era la idea de el mundo de fe y cultura, de alguna manera enfocarlo. Creíamos que todo esto, es decir, la fe, ponerla en marcha, que una persona creyente es en el mundo, ¿no? Sí. Y entonces en la actualidad, en los problemas que tiene la gente, y ahí nos hemos estado moviendo, ¿no? De alguna manera las periferias es donde lo que más hemos trabajado nosotros, no precisamente dentro de la Iglesia. Creemos que la fe y los compromisos hay que desarrollarlos en la realidad de la vida de la gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hemos sabido traer gente que siempre ha sido propositiva. Bueno, ese ha sido nuestro objetivo, no hemos ido contra nadie. Sí. Y lo seguimos manteniendo. Bueno, en estos 20 años de trayectoria, 70.000 personas aproximadamente, por dar datos, han asistido a múltiples conferencias de diverso calado, más de 200 actos. ¿Podríamos destacar, como se destaca, por ejemplo, en este libro que tenemos hoy aquí, que resume diferentes voces del Foro Gogoa, podríamos destacar algunas ideas que han quedado grabadas para siempre o algunas conversaciones que fueron imprescindibles en esta trayectoria, Javier? Bueno, ha habido momentos gloriosos, diríamos, días felices. Siempre hemos tenido una asistencia promedio de 400 personas a nuestras conferencias, lo cual
ha asombrado a todo el que ha venido de fuera porque no está acostumbrado. Ya no hay esos auditorios, en nuestro país no los hay. Pero bueno, dentro de esos días hermosos, pues yo puedo recordar la presencia de Eduardo Galeano, que fue verdaderamente espectacular, ¿no? Es una bocanada de aire fresco en la que trajo. Pero junto a él, los teólogos de la liberación han estado los tres más importantes en el foro: Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Leonardo Boff, siempre llenazos, siempre llenazos. También hubo un debate memorable, pero memorable, a dos, que está recogido en el folleto, en las páginas centrales, entre José Ignacio González Faust, teólogo, e Ignacio Sotelo, profesor de Ciencia Política y Filosofía en la Universidad de Berlín. Fue un debate sobre las razones del agnóstico y del creyente, con Dios o sin Dios. Cómo se puede vivir y ser solidario. Fueron momentos muy importantes. Sí, y el futuro, es decir, este año en el que nos encontramos ya recién estrenado, ¿por dónde pasa, no? El Foro Goa tiene ya todo un planning de conferencias, de temas entre los que está el poder, la política, la religión, la felicidad. Tenéis, bueno, pues personas con perfiles muy distintos. Avánzanos un poquito, Javier. ¿O Roberto? Bueno, o Roberto. Sí, bueno, yo querría un poco añadir que dentro de los teólogos españoles, porque se ha estado hablando de fuera, pues hemos traído todo lo que existe prácticamente y que tiene alguna propuesta nueva que hacer, ¿no? Destacaría pues José María Castillo, José Antonio Pagola, José Arregui, fundamentalmente, bueno, y Torres Queiruga. Torres Queiruga, eso es. Bueno, que me parece también importante, es decir, que el foro ha posibilitado que en Pamplona se oyeran voces muy diferentes a lo que ha podido ser la voz oficial de la Iglesia, ¿no? Bueno, y para este año, ¿no? Destaquemos algunas de las figuras. Estos donde días, les podremos hoy y mañana, escuchar, tenemos dos conferencias de dos profesores de la Universidad Católica de Lima, que están, además de en el foro, proyectando su presencia estos días en Pamplona en algunos otros espacios como la Universidad Pública o la Escuela Social de Barañáin y la propia Biblioteca de Barañáin. Ayer tuvimos un repaso excelente a la situación que Perú está viviendo y también en relación con lo que se está viviendo en el mundo entero. Hoy Rolando Ames, que es politólogo, nos va a hablar sobre ética, política y espiritualidad. Mañana vamos a tener precisamente la propuesta de la mirada al Papa Francisco, que desde América Latina se le ve de una manera distinta que de aquí. Entonces, cómo el Papa ha traído todas las voces e inquietudes de la periferia al centro de la discusión política y cómo ha puesto en valor los problemas más importantes que estamos viviendo y qué salidas y alternativas puede haber. Es una de las voces más escuchadas y más escuchadas por toda clase de gente y contexto. Bueno, después de esto, mañana Carmen Lora, que es psicopedagoga, que pertenece a la Mesa de Concertación en Lucha contra la Pobreza en el Perú, va a hablar de este tema del Papa Francisco. Y luego tenemos, el mes que viene el director general de Cáritas, el señor Sebastián. Viene a hablarnos de cómo visibilizar la pobreza y no ocultarla y cómo afrontarla. En el mes de marzo, en vísperas de Semana Santa, tendremos a una biblista, Carmen Bernabé, que va a hablar sobre María Magdalena, una mujer que en la Iglesia primitiva actuó con autoridad. Después tenemos a Reyes Mate, todo un referente en la filosofía, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que va a hablar sobre las víctimas. Es un hombre muy preocupado por la memoria histórica. Y luego tenemos todavía un tema referente con activistas políticos a lo que comemos, qué comida comemos y cómo nos alimentamos. Y finalmente las reflexiones del Sindicato Andaluz de Trabajadores sobre activismo en favor pues, de un trabajo digno,
de un trabajo digno para una sociedad decente. Sí. Bueno, conversaciones a lo largo de todo este año 2016. Para quienes no conozcan quizá el Foro Gogoa, abierto al público en general, lugar de encuentro, dónde se mantienen todas estas conferencias y qué posibilidades tenemos de acudir, ¿no? ¿Cómo debemos hacer? Bueno, siempre es abierto, ¿no? Solo las limitaciones del espacio, pero es una sala muy grande. Es en el salón del Instituto de la Plaza de la Cruz. Prácticamente el 99% de las conferencias hemos hecho ahí. Es un lugar cómodo, está bien montado, nos han atendido maravillosamente, tenemos muchísimo que agradecerles. Y bueno, la mayor ventaja quizá es que es un lugar muy céntrico, ¿no? Es un clave también para que la gente se anime. Acuda, efectivamente. Sí. Bueno, y en mis manos tengo durante la conversación Voces, Ideas y Experiencias, que es una publicación con motivo de ese 20º aniversario, lo ponéis en marcha y aquí, bueno, pues lo tenemos para todos nuestros espectadores. ¿Dónde podemos adquirir estas historias? Bueno, nosotros pensamos que en vez de hacer una memoria de números, cifras, personas que han pasado, que se tira a la papelera, era más importante hacer un registro de las voces más sugerentes que han pasado, pero solo hemos podido hacer 57 de las más de 200. En todo caso, es una antología muy rica, muy interesante de leer y fácil de leer, y la venderemos exclusivamente en nuestras sesiones, a 5 euros el ejemplar, en nuestras sesiones en el Instituto de la Plaza de la Cruz, hoy y mañana, y en días sucesivos de actividades del foro. Bueno, pues nos quedamos con estas reflexiones en poco tiempo, pero mucho trabajo durante tantos años, en contextos difíciles, ¿no? Porque surgió el foro en unos años complicados en nuestro país y desde luego continúa el foro en años también difíciles, convulsos y de cierta incertidumbre moral, política y social, ¿no? Roberto Oiz, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer conocerte y gracias, por supuesto, Javier Pagola, por acompañarnos. A ustedes también. Gracias, por supuesto, por estar ahí. Abrimos así el programa de hoy, hacemos una pausa y enseguida nuestro foro de debate de actualidad política.